Antes de antes de iniciar la clase, yo como les me enviaba el mensaje hoy en la mañana, ¿no? Honrar, honrar a la mujer, a las mujeres, a la madre tierra. No es tan solo de un día, hermanitos. Es de todos los días agradecer por todo lo que nos dan. Además, son portales, ¿no? Son portales que de una u otra forma, como energía masculina, debemos de reconocer y no con el afán de decir es que el hombre vale más, es que la mujer vale menos. Yo creo que no, hermanitos, ¿no? Sino que es tratar justamente como les mandaba yo la imagen una imagen que yo les compartí sobre el colotli, ¿no? Este colotli, este alacrán, que nos habla, ¿no? Que nos habla de esa frase tan interesante que dice, y esto dice, la inteligencia sin humildad se vuelve peligrosa, ¿no? Y creo que es lo que ha sucedido con nuestras sociedades, hermanitos, ¿no? Que, y no, bueno, no culpo ni tampoco digo es que las mujeres, es que los hombres, no, hermanitos. Me refiero más que a qué es esa inteligencia que a veces lo convertimos pues en arrogancia, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Aquí también es importante. Si nosotros, cada uno de nosotros, cumpliéramos nuestro rol, y lo aterrizo justamente el día de hoy con todo esto que vamos a ver de esta charla el día de hoy. Voy a tratar de agilizar para que ustedes también compartan sus aseveraciones, sus reflexiones, ¿no? Acerca de esto, acerca del romanticismo, acerca del consumismo, ¿no? Occidental. No es que no digo que no esté bien que le festejemos a nuestra mamá, por supuesto. Es un día que se siente la vibración, se siente esa, a la vez nostalgia, ¿no? Para los que ya no la tenemos, pues en este plano existencial, pero como yo siempre les he dicho, ¿no? A veces uno dice, híjole, pues honraré su memoria, honraré su enseñanza, pues haciendo lo que ella de una otra forma me inculcaron, ¿no? Esa lealtad, esa disciplina. Sin disciplina, hermanitos, créanme que es difícil encontrar lo que buscamos. Duele, sí. Incluso hasta en nuestros rumbos está uno que se llama Huizlampa, el lugar de las espinas, porque cambiar es doloroso, ¿no? Pero bueno, hermanitos, y hermanitas, una felicitación a todas las compañeras, a las hermanitas que hoy nos acompañan, un reconocimiento con honor, con respeto y con amor por ser, por ser la fuente, por ser el portal, pero sobre todo, no complemento, por ser esa armonía, ¿no? De que estemos en armonía, que sabemos que tanto como ustedes, como nosotros, somos importantes. Por eso yo les enviaba esta imagen de Colotli, justamente es lo que nos dice. Si tú te mantienes en armonía, trabajas con con esto, con humildad, todo es posible. Pero cuando te gana la arrogancia, olvídense, sentimos que somos más que otra persona, sentimos que somos más que otra energía. Y no es así, no es así. Precisamente la frase que yo les compartí el día de hoy de Chicuey Xochitl, de ocho flor. Por eso también, si ustedes se dieron cuenta, el alacrán tiene ocho bracitos, ¿no? Cuatro, cuatro. Ajá. Ocho.
el rumbo cósmico número 8 está en nosotros. Habla de la espiritualidad, habla de lo intangible, pero ahí presente, ¿no? Bien, hermanitos. Yo les agradezco su tiempo y su espacio, que el día de hoy podamos reunirnos, podamos convocarnos, ¿verdad? Aprovechando todos estos espacios, todos estos tiempos, pero sobre todo, caminar, caminar sobre las veintenas y trecenas. Hoy toca pues esta energía de Hueytosostli. Sí, como ustedes pueden observar, hermanitos, la imagen de esta veintena, sí, de esta veintena número 4, el primero fue Atlacahualo, el segundo Tlacaxipehualistli, el tercero Tosostontli, y este es el güey Tosostli, ¿no? La gran vigilia. La veintena que hoy terminamos, o sea, mañana a las 6:45, antes de las 6:45, vamos a terminar esta veintena. Justamente, hermanitos, vamos a terminarlo, esta pequeña vigilia, este pequeño vigilarnos a nosotros mismos, de nuestros actos. Por eso, por eso en las frases que les voy compartiendo diariamente, a veces me falla el internet, ¿no? Pero estoy tratando de hacerlo. No importa si es día festivo, si está enfermo uno, tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque tiene que haber una congruencia con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Y son pruebas muy fuertes, son pruebas muy fuertes. El día de hoy en la mañana había un hermanito, ¿no? Me dice, así me lo presentó el hermanito, ¿no? Claro que no son estas llaves. Me dice, mira, estas llaves, ves la camioneta que está allá afuera, color rojo. ¿Te acuerdas que me habías dicho que querías una Frontier color rojo? Le digo, bueno, está dentro de mis objetivos entre la charla que tú y yo tuvimos. Aquí está. Ten. Solo tienes que hacer una cosa. Hacer como que se pierde un amoshli. No. Y yo le decía, no, la lealtad, la lealtad, la congruencia, sobre todo lo que no se debe de Ujú. practicar. La traición jamás, jamás se le hace a un círculo de abuelos así. Eso que tú me muestras solamente es lo material. Lo realmente valioso es la integridad. Dice, en verdad, no, camina igual la carcachita que yo tengo. Cumple las mismas funciones, pero fallarle al círculo no tiene precio. Ese es el valor, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque justamente es la imagen que nos muestra aquí ahorita, ¿no? Ven ustedes aquí a una paloma, dice un hermanito, es una paloma. No, es más que una paloma, ¿sí? ¿Se acuerdan el ave que comúnmente los abuelos, antes de los pollos lo trajeron los europeos? El ave, precisamente, ¿verdad? El ave que se utiliza para las ofrendas, ¿saben cuál es? El huechol, ¿Perdón? el huecholo del guajolotito, Hay otro. ¿no?
Inclusive está dentro de los volátiles también. El codorniz, Sí, sí, el codorniz, sí. sí. Y ese es el ave que vemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que como lo concebían los abuelos, como parte de un todo, como parte de un calpuli, de una tribu, no familia, de un calpuli, de una tribu, tú, tú, ofrenda, inclusive a veces tienes que dar tu vida para proteger a ese calpuli, ¿sí? Pero está otra cosa. Como dice Hueito Sostli, la gran vigilia. Aquí es donde cuando tienes la oportunidad de demostrar tu lealtad, tu lealtad con tu calpuli, con tu círculo, con tu tribu, con tu hermandad, porque justamente es eso. Y por ello dice, el acompañante, el que nos empodera es Centeotl, el principio generador del sustento. En esta veintena nosotros vamos a trabajar como ese sustento, que la familia, que no es familia, que es tribu, que es hermandad, tienes la oportunidad de mostrar tu integridad, tu lealtad, que ellos sepan que pueden confiar en ti como una fuente de sustento. Sí, tienes la oportunidad no de presumir, no de alardear, no, que aún, que aún aunque tú quisieras, yo quiero mostrarles que gracias a mí, yo, no, señor, tranquilo, no se puede así, no se puede, hermanitos, ¿sí? Por eso en esta veintena que vamos a iniciar mañana, ¿sí? Ustedes podrán ubicar dentro de los relatos, van a cambiar un poco. Pero si ustedes saben observar, saben escuchar, habrá ese cambio que va unido a la trecena de Seacat, a la veintena de Hueito Sostli, que inicia el 11 y termina el 30 de mayo. Y justamente hace un año, terminando esta veintena, que nos reunimos aquí en la casa, a casa de ustedes, cuando hicimos la iniciación de los pedidores de lluvia. Vamos viendo todo esto. Otro nombre como se le conoce es Güey Tozotzintli, gran velación y venerable. Venerable, honorable, es importante. El lenguaje que ustedes van a encontrar aquí es de un cronista que compiló todo esto. Y no todo esto podemos decir, no, es que esta información es por los europeos y no sirve. Quizá nos sirve como un punto de vista para que podamos recordar cómo fue antes. Y aún se sigue practicando, hermanitos. Aún se sigue practicando. Les decía yo, para nosotros en todo este mes aquí en el pueblo de Atlamalcingo del Río, todas las cruces en los caminos, antes de llegar al pueblo hay unos caminitos así, les llamamos camino real. Siempre antes de llegar al pueblo hay una cruz. Consideramos nosotros esas cruces como los guardianes del pueblo. Tú quieres venir a hacer una maldad que vienes de otro pueblo, se hacen, se hacen protecciones en ese lugar. ¿Quiénes? Nosotros los del círculo.
Vamos y sellamos ese lugar. Puedes llegar hasta ese lugar, pero ya no puedes pasar. Tienes que pedir permiso. Y hoy, en este mes, desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo, hay barra libre. Pueden entrar y nosotros podemos salir. ¿Para qué? Para hacer los trabajos. Boito Sostle. Sí. Y eso es parte de esta veintena, ¿no? Entonces nos dice precisamente, antes de la fiesta principal dedicada a Centeotl, conocido como generador del sustento, entre comillas, Dios del maíz, no es tan solo Dios del maíz, es el sustento integral, sustento de sabiduría, sustento emocional, sustento espiritual, sustento energético, va más allá de. Se llevaban a cabo las disciplinas de vigilia y ayuno de 4 días previos a la ceremonia para tener condiciones adecuadas para participar en ella. Este ayuno es básico. ¿Para qué? ¿Para qué ayunar? El ayuno, a veces creemos, no, es que no voy a comer, está bien, pero allá, mira cómo se viste, mira, ese hermanito no lo hace bien. No, el ayuno más difícil es el de la palabra, el de juzgar. Ayunar, no dormir, puedes hacerlo. Nosotros lo hemos hecho 4 horas, 2 horas. Sí, te sientes cansado, sí. Pero tu percepción y tu intuición se súper empodera. Y no necesitas plantitas de poder. Y no con esto quiero decir que no sirven. Claro que son. Pero es una forma de alcanzar ese nivel de percepción, de intuición, de conexión contigo mismo, de autorreconocerse que eres un ser poderoso a través del ayuno. Es el ejercicio más usual y común, a la vez que si queremos disciplinar nuestro cuerpo, justamente esta es la manera de, ¿verdad? La clase de ayer de la hermanita Malina Alpatecatzi me confirmó muchas cosas, ¿no? Cuando decía, puede haber un momento que tu cuerpo no necesite tanto comida. ¿Para qué? ¿No? Hay muchos tabús, dicen, no es que estás panzoncito porque es tu panza caguamera y toda la cosa que nos cuentan, ¿no? Pero es sobre el alimento, hermanito. Máxime hoy, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Dicen los abuelitos, pues hay comida, mira, hay esto, hay el otro. Pues venga, señora, tu reino, ¿no? No, pero entonces es esa parte, ¿no, hermanitos? En ese trabajo es el ayuno, porque tenemos que disciplinar nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, esta leyenda sobre el nacimiento del Centeotl, ¿no? Centeotl, que Quetzalcóatl nos aclara por qué es el principio generador del sustento de la tierra y dice así. ¿Se acuerdan que en alguna clase yo les hablaba justamente de los tlaloques, de los abuelos olmecas, de los abuelos que caminaron a la orilla del río Balsas? Sí, hay un lugar donde es justamente está la energía del tecuani, ¿no? Que ellos buscaban precisamente este sustento para no sufrir hambruna. Bueno, esta es otra leyenda y si se dan cuenta hay una similitud, ¿verdad? Dice, descendieron un día los dioses, las energías, a una caverna en donde el príncipe niño Piltzintecutli estaba yaciendo con la flor preciosa que es Xochiquetzali. De su connubio nació el dios del maíz, llamado Centeotl, que no es dios, es el sustento sagrado.
fue sembrado en la tierra. Este Dios recién nacido, de su cabello brotó el algodón. De una de sus orejas, una muy buena semilla que es la cabeza cabelluda. Y de la otra, una muy buena que se llama huevos de pez. De su nariz fue formada la planta que llaman chían. De sus dedos brotó una planta que yace bajo la tierra y es el camotli, el camote. De sus uñas, el maíz largo, base del humano sustento, y del resto de su cuerpo, el maíz largo, variados frutos que los hombres siembran y cosechan. Por eso también se lleva el nombre de Xochipilli, ¿no? ¿Y cómo es que de su cuerpo brota? Pues es la misma madre tierra, hermanitos, ¿sí? Es la madre tierra donde nos da todo el sustento. Y precisamente es aquí donde a veces nosotros queremos separar. Es que cuando nosotros concebimos filosóficamente esta concepción de dioses, de creadores, pensamos que están totalmente separados uno de otro, y no es así. Por eso decimos nosotros en el petatito, está todo tejido. Para que pueda existir el sustento como plantas, animales, necesitamos al sol, ¿no? Pero no tan solo es el sol, es al agua. Pero no tan solo el agua, ¿no? El aire, el fuego, todos los nutrientes de la tierra, todo lo que vive en la tierra. Nada más. No, la luna. O sea, todo está súper conectado. Por eso es difícil cuando decimos, vamos a separar algo. El sustento, pues el maíz. No, va más allá de nosotros. Cuando nosotros pensamos, leemos, sentimos, conectamos, vibramos, solamente pensando como nos enseñaron en la escuela, difícilmente comprenderíamos la magnificencia, el poder que tiene la percepción de los grandes abuelos, ¿sí? Recientemente yo platicaba con una hermanita, me decía, Temestiani, me han estado surgiendo varias dudas. Le digo, qué bueno, hermanita. Eso quiere decir que está avanzando. Me empezó a hablar de muchas cosas, ¿no? De la medicina, de esto y el otro. Y le digo, ¿y no soñaste dentro de esas ensoñaciones cómo tú te conectas con Nana Mesli? Y la mayoría de tus ensueños es la conexión con Chalchihuitlicue, a orilla del río. Y en ese ensueño, tú no viste que diste vida dentro del agua. Dice usted, ¿cómo sabe? No. Pasa, le digo que yo conozco la vida de la abuelita Xochimalintzin a través de los relatos, a través de todas las enseñanzas que nos dan los abuelos. Dice, sí. Ella, dentro de un relato que nosotros no lo compartió, bueno, que se nos compartió por otras abuelitas, que ella regresaría cuando fuera, cuando fuera justamente el tiempo necesario. Y le digo, creo que no es por elevar tu ego ni alardearte. Creo que estamos encontrando a la abuelita Xochmalinzi. Ahora, mi misión es, pues, seguirte apoyando, ¿no? Es importante, sí. De ahí que confirmaba yo nuevamente.
que esa reencarnación existe. Pero bueno, regresando a la temática que nos toca el día de hoy, hermanitos, acerca de esta veintena, de este centeno, dice, brotan de su cuerpo todos estos alimentos. ¿Qué es sustento? Pues es la misma madre tierra, ¿no? Piltzintecutli es ese niñito que es el maíz. Por eso yo les decía que el maicito cuando lo siembras, le hablas. Cuando sembramos las plantitas de maíz, las semillitas, el shinashli, agarramos siempre de tres. Y yo no entendía tres o cuatro. No. Digo, ¿pero por qué tres? ¿Pero por qué cuatro? Había abuelitos que me decían, es que así me enseñó mi papá. Pero habían quienes te decían, tres, porque lo que tú estás intencionando, acá, acá. Tres, es que tú quieres que este Shinashli se vaya creando contigo, se vaya acostumbrando, decimos nosotros en náhuatl, no te mamomati, que conmigo aprenda, que conmigo se halle, decimos nosotros, ¿no? Entonces se siembra tres plantitas. Pero si tú quieres que este maíz salga empoderado por los cuatro rumbos, siémbrale cuatro, porque lo que estás pidiendo en los maicitos que tú vas a cosechar, sabiduría por los cuatro rumbos, conexión, iluminación por los cuatro rumbos, cambio y transmutación por los cuatro rumbos, fuerza de voluntad en los cuatro rumbos. Todo eso está intencionado. Y yo les decía, ¿a dónde encuentro a Centeotl? En la madre tierra. ¿Dónde cosechamos? Pues en su cuerpo de la madre tierra. Y esto es tan antiquísimo, por supuesto. Ah, tenemos fíjense, y es justamente lo que a veces necesitamos entender. Tenemos la historia oficial, entre comillas, oficial. Pero eso de oficial es lo que quiere que el sistema nosotros aprendamos en la escuela. Y la escuela, su misión es, sí, señor, lo que usted ordene, mi señor, como usted mande, crear sujetos sumisos, obedientes. Y aún sigue. ¿Quién inventó de que vamos a comer tres veces? Las fábricas, la escuela. ¿Quién inventó que vamos a desayunar cereal con leche? Me causa risa cuando decía la hermanita, ¿por qué vas a tomar leche de vaca? ¿Eres becerro? No, pero bueno, justamente es en ese sentido, hermanito. A veces nos resulta chusco, pero es que es una realidad. Ah, veo que él con su yogur acá. Ah, yo también, porque quiero estar con la moda, dice la chaviza, con la onda. Pero no es así, hermanitos. Debemos de entender que nosotros somos seres sagrados capaces de generar nuestra propia medicina en nuestro cuerpo y con nuestro entorno. Por eso el día de hoy yo les traigo la gran medicina, Teopatli, la medicina que necesitamos que cubre sanar todos nuestros cuerpos, se los aseguro. Hay muchas cosas que todavía tengo que aprender para sanarme, pero es lo poquitito que voy practicando, de lo que ustedes me recomiendan, me ha resultado, de lo que me recomiendan los abuelos. Tonan sin tlali,
¿Por qué le decimos nuestra madre? Es una madre tierra, pero también es centeot, sí, porque pues es el principio generador del sustento. De ahí se genera. A ver, siembra en el aire, a ver, siembra unos maicitos en el aire. No. A ver, dale de comer a tus chivitos, a tus animalitos, a los conejitos pasto allá de las estrellas. Por eso es nuestra madre nos da de comer. Pero ¿por qué decimos que es Coatlicue? Coatl, icue, la de la falda de serpientes. Hay muchos desdoblamientos de la madre tierra. A lo que yo quiero llegar, a donde yo quiero que ustedes y nosotros comprendamos el poder de la madre tierra, la grandeza de la madre tierra como fuente de la medicina. Teopatli, la serpiente cambia de piel. ¿Y acaso no así nuestra madrecita tierra? Ahorita ya estamos en Chopanco, ya llovió, está vestida de color verde. Empieza a crecer todo su sustento para los animalitos. Y hay agua para las plantas. Es una serpiente. Además que su vibración, ¿verdad? Pero también es Tlazoteo. Aquí miren con H, de Tlazotla, de amor. El principio generador de la responsabilidad, porque así es nuestra madre tierra. Es ahí donde encontramos que es nuestra madre tierra. Y si ustedes se dan cuenta, este es del regente de Ocelot, vea, esta parte, esta piel de Ocelot, lo encontramos en varios regentes que lo encontramos como su parte de su Icpali. ¿Por qué? Porque Ocelot, dentro de los señores de la noche, Tepeyolotli es un abuelito Ocelot. Y Tepeyolotli, pues son las montañas, fuente de sustento, fuente de amor, ¿no? Que estas montañas son los que nos dan, pero también nos dan medicina, nos dan espacios, lugares sagrados para sanarnos y para conectarnos con todo lo que nosotros queremos. Es nuestra madre tejedora, como ustedes pueden ver, la madejita de hilo, ¿verdad? Que va tejiendo con amor. Incluso hay un hábito que lo hemos olvidado. Las hermanitas cuando están esperando a un ser sagrado, a un bebé, empiezan a tejer su ropita, ¿no? A arreglar su ropita. Ese tejido, ese movimiento que hacen con las manos creadoras, también están tejiendo una conexión emocional, energética, espiritual con el bebé. ¿Por qué? Porque los hacen sentir esperados, deseados, que ya van a llegar a este plano existencial, ¿sí? Y esta tela que les ponen acá de color blanco, la abuelita Tlazorteo, justamente se habla la vibración de todo aquello que es impecable. Una madre nos disciplina, la chancla voladora, ¿no? Así también la madre tierra. Hay momentos que las cosechas no se dan tan bien, pero también eso nos enseña a ser disciplinados. No mucha abundancia, tampoco, tranquilo. La armonía. Solteos con L, miren, lo único que cambia es la letra L.
aquí, precisamente, miren, ¿se acuerdan? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo leemos en la lengua náhuatl? ¿Cómo lo leemos los amochti? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De De, derecha a de, izquierda, Sebastián. de ¿Qué izquierda a mananit derecha. de De derecha derecha a y izquierda. izquierda? De- Y es aquí donde a veces nos confundimos. Miren, Teotl, Tlazol. Entonces primero leeríamos Teotlazol, ¿eh? Es algo importante aquí. Nosotros que estamos estudiando esta filosofía de los abuelos, aquí está, Teotla, Tlazol, Teotl. Híjole, ¿y por qué no Teotlazol? Mm, no, pues es que no se lee de derecha a izquierda. Sí, porque tú estás pensando en español, castellano, mexicano, ¿no? Porque tú no estás pensando en náhuatl. Si es que cuando es así, no se les entiende. Por ejemplo, la palabra te quiero, nimitzneki, literal, yo te querer. Yo te querer. Pero en español castellano mexicano existe yo te querer. No existe. Por eso los que crecimos con nuestra lengua materna, que era, hablamos en la casa, lo hablamos con nuestros vecinos, nuestra tribu, nuestra calpul y todo lo que nos rodea, en náhuatl. Cuando queremos leer, escribir y hablar el idioma castellano mexicano, se nos dificulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo, es totalmente diferente. Pero bueno, ¿por qué les pongo yo este ejemplo? Es para que vayamos comprendiendo. Es importante que tengamos presente para poder entender la aglutinación de las palabras, pero también es importante decir, híjole, ¿cómo lo traduzco? ¿Qué me estará diciendo? Bueno, Teot, energía sagrada. Tlazoli, Tlazoli lo que se desecha. No es basura, ¿eh? Lo que se desecha, lo que se transmuta. Porque, porque decimos, ¿no? La devoradora de la inmundicia. La madre tierra no es devoradora de la inmundicia. No. Es la transformadora de la energía. Lo muerto lo transmuta, lo convierte nuevamente en algo vivo, como parte de la ciclicidad de la madre tierra, como su función. Pero ¿por qué podemos decir que es de la ciclicidad? Bueno, ve esas conchitas que también representan la luna. La luna tiene esa ciclicidad. Cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, va trabajando sobre esta ciclicidad. Y esta ciclicidad, importantísimo, nos lleva a concebir la madre tierra, que es lo que hace. Para prueba basta un botón. En todos los 360 días está en esa constante transformación nuestra madre tierra. Todos estos cambios, esta ciclicidad que genera, es para dar ese sustento, es para dar ese amor, es para tejer el tiempo, el espacio
con todo lo que vibra en su cuerpo. También la madre tierra se considera como Xochiquetzali, también como Coatlicue, ¿no? Por fin, entonces, ¿cómo la vamos a llamar la madre tierra? Bueno, va a depender por su función, por el trabajo que querramos que realice para y con nosotros. Si esta madre tierra yo quiero que funcione para mí como parte de mi ciclicidad, de mi transformación, se puede, claro. ¿Acaso no es lo que hicimos en Teomiquistli? Es lo que hicimos, los enterramos en la tierra los hermanitos con la finalidad de que cambie, se transforme. Pero en la madre tierra también sembramos para poder darnos vida, entonces cumple una función muy hermosa, la gran madrecita tierra. La madre tierra, como una energía sagrada, nos ayuda a sanar, nos ayuda, pero también nos enseña. También es una gran maestra, una gran abuela que nos enseña esos cambios, que no lo querramos ver desde ese punto de vista, pues bueno, también depende de cada uno de nosotros. La tierra nos sana, desde caminar descalzo sobre la tierra, desde inhalar y exhalar para limpiar nuestro cuerpo energético con esa tierra mojada. Tal vez ustedes también han disfrutado de esa primera lluvia cuando llueve. Llega el olorcito delicioso de la tierra mojada. Decía un hermanito, ay, guácala, es que trae muchos microbios. Si esto está lleno de microbios y bacterias, mi hermano, ¿no? Justamente es eso, toda esa energía que se eleva y te limpia, te sana, empodera. La madre tierra empodera, hermano. Proteger, su función es proteger, nos protege. Créame que cuando nosotros tengamos esa conexión con la madre tierra, la vamos a considerar como esa madre protectora. Si no, ¿desde cuándo ya nos hubiera eliminado si ella quiere? ¿No? Tanta maldad que le hemos hecho a nuestra madrecita tierra. Igual que nuestras mamás. Les hacemos llorar, pero siempre vamos a ser sus hijitos. ¿Sí? Transmutar la energía en su dualidad. La energía que tú le ofrendes, ella te lo recibe. Algunos dicen, no, es que con la tierra, con las energías de la tierra puedes hacer maldades. Sí, pero también bondades. Sí. Entonces, por fin, la madre tierra es buena o es mala? No existe eso. Lo que existe es tu intención, tu decisión. Los chanes los guardianes de ese lugar hacen lo que tú les digas. Solo te dicen los resultados. También los compartimos contigo. Hay que pagar. Ah, empoderar el cuerpo físico. El primer ejercicio que podemos hacer nosotros, digo, el primer ejercicio. Ahorita que iniciaron el tiempo de lluvias, con ropa, un short, ropa lo más holgado, lo más corto que podamos utilizar. Para los hombres con un shortcito sin playera. Cuando llueve o cuando está lloviendo, caminar en la lluvia, disfrutar el agua, entender y comprender esa lluvia que cae, conectándonos con nosotros. Intencionar que esa lluvia que cae limpia,
lava nuestro cuerpo de energías negativas, de energías densas. El cuerpo energético. Si esta noche llovió, mañana en la mañana lo más seguro que la tierra esté mojada con la salida del abuelo sí, gracias, el abuelo Tonatiu, nos sentamos, paramos o nos ponemos en posición fetal, de ser posible, sin ropa, que la luz del sol cargue, pero también de la madre tierra con la planta de los pies. Si podemos poner nuestras manitas en la tierra, sentir su vibración. Es muy hermoso, hermanito. Para el cuerpo espiritual, ojalá puedan ustedes enterrarse en la tierrita, ¿no? Enterrarse totalmente, solamente dejar el rostro y aquí el olfato, acompañado de alguien más, claro, y acercarlo más cerca al fueguito. Como nuestro cuerpo va a sudar, va a sacar toxinas, pero también va a absorber la medicina de la madre tierra. Para el cuerpo emocional, tenemos un cuerpo emocional, hermanito. Un ejercicio que yo les recomendaría. Tomen un papel. Por ejemplo, hoy que terminamos, esta noche podemos hacerlo, que terminamos una veintena, ¿no? Empiezo a escribir todo lo que aprendí en esta veintena, en todas estas trecenas. ¿Qué es lo que aprendí? Pero ¿qué es lo que quiero eliminar? Lo enrollo y lo entierro en la madre tierra. Le doy poder con mi aliento, le doy una velita y me despido. Me deshago, elimino esas emociones que no me permiten trabajar. Es una muy buena sanación, se los aseguro. El cuerpo nahuálico. Para el cuerpo nahuálico, este cuerpo es fuente de sustento. Es el principio generador del sustento, este cuerpo. En en estos relatos, por ahí les ponían con letras un poquito pequeñas ese postdata. Postdata, esta frase te lo tienes que decir a ti mismo frente al espejo. ¿Por qué? Porque estamos en una veintena de la pequeña vigilia. Y la pequeña vigilia, vigílate cómo estás actuando, cómo estás sanando. Y eso te va a ayudar a transformar tu vida, a transformar tu modo de pensar. ¿Y eso qué es? Esto es trabajar con el pensamiento, con la filosofía nahuálica. Pero como tenemos la preconcepción intelectual en nuestra mente, decimos, no, es que un nahual se va a transformar y se convierte en hombre lobo. Bueno, esa es otra forma de... Pero primero tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar. Ese es el cuerpo nahuálico. Esa es la mente nahuálica. Por eso, para desarrollar esta cualidad de transformación, pues necesitamos la ensoñación, necesitamos la medicina, necesitamos la palabra florida. Es lo que estamos haciendo en todas las mañanas, les mando. Órale, ahí va su frase. Léanlo frente al espejo de ustedes. Si es que no tengo espejo, pues ahí tienes tu espejo de agua, ¿no? Decía el abuelito en uno de los relatos que yo les compartía. Estaba ahí con su hijo, ¿no? Viendo en el espejo de agua y pone su mano. Empieza a crear la onda, esos círculos, ¿no? Esa vibración.
Somos nosotros los que debemos de crear esa vibración. ¿Eh? Es la transformación del náhuatl. Sí, es el principio. Todo, todo camino se empieza con acciones pequeñas. Híjole, maestro, pero se me hace difícil todos los días leer esas frases. Sí, pues es el precio a pagar, ¿no? Porque no es que agarres tu Biblia y lo pongas de almohada y después el Señor, el gran Señor, te va a revelar que, qué es lo que vas a hacer. No, aquí trabajar, es trabajar, ¿sí? Es desarrollar, es sanarnos a través de todo esto. La tierra, fuente de creación y destrucción. ¿Por qué destrucción? Porque destruye muchas cosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en todos nuestros cuerpos. ¿Sí? Creación, se crean nuevas formas de pensar, de sentir, de percibir. El lodo como elemento sanador y transmutador. ¿Sí? El lodo. Tal vez ustedes ya han trabajado con el lodo, ¿no? Me imagino. El gran poder que tiene. Pero también del lodo podemos hacer esas herramientas de poder y, y la fragilidad de los materiales. Son, son herramientas de mucho poder, pero también son muy frágiles, así como nosotros, hermanitos, así como nosotros. Somos unas herramientas de poder, pero también somos muy frágiles. Frágiles en el sentido cuando no hemos desarrollado la disciplina. Sí, en estas cuatro charlas vamos a hablar de la tierra, del poder de la tierra, del poder del aire, del poder del agua y del poder del fuego. Y que todos estos elementos están en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Todos estamos hechos de ese poder, de esa cualidad. Miren, herramientas de empoderamiento y sanación de los cuerpos, además de alimentación. Tenemos aquí a un Poposhkomit. La escritura que le impregnemos, esa escritura nos va a ayudar a decirle, tú eres esto. Por ejemplo, este Poposhkomit que le vamos a ofrendar a una abuelita, ella es Mahlakli Xochitl, tiene la greca escalonada, la intención de las tres patitas de la creación, ¿verdad? Que sería para su conexión con el abuelo fuego, pero no tan solo del abuelo fuego. Todas estas cuatro imágenes de herramientas que ustedes ven están hechos de barro, de tierra, pero no tan solo son de tierra, están impregnados en esa herramienta, en estos, en estos cuatro elementos, dos abuelas y dos abuelos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, este molcajetito tiene tres patitas también. Este comal, que es de tierra, es de barro, le ponen los temanastet, o sea, las tres abuelitas, piedritas, son tres que lo sostienen. Este jarrito, para hervir alguna medicina, también son tres piedritas que lo sostienen. Pero ¿por qué tres? Porque es creación, porque es empoderamiento, porque lo que se va a crear, porque lo que se va a crear en este trabajo va a ser para medicina.
pero también para veneno si tú lo quieres. ¿Ah? Por ejemplo, este comal, cuando se hacen las tortillas, cuando se fríe un huevito en uno de estos comales de barro, se impregna esos minerales de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Estamos consumiendo como alimento empoderado. Incluso las abuelitas cuando están haciendo tortillas, van a empezar a hacer las tortillas, prenden el fuego y ya calientan su comalito. El primero que le dan de comer al abuelo fuego, agarran una bolita de masa. Tenga, abuelito, usted primero coma. ¿Para qué? Para que usted me ayude a poner, a crear la cocción exacta de las tortillas. Para que esta tortilla que van a comer mis hermanos los nutra, les dé satisfacción, pero sobre todo los empodere. El jarrito de barro, cuando se hierve un tecito y cuando se toma agua, por lógica, tú ingieres esos minerales naturales que es medicina. Claro que el sistema en el que estamos va a decir, no, ¿cómo crees? Está lleno de microbios en la tierra, nomás imagínate. Sí, cómprame mejor mi vasito de plástico que yo te lo vendo. Ese sí. ¿Pero qué creen? Porque quieren que nosotros nos volvamos dependientes de ellos, cuando podemos crear todas nuestras herramientas. El molcajetito igual. Este, miren que está aquí, es de tierra. Cuando se muele, chile, jitomate, todo lo que se prepara, de una u otra forma se le va desgastando esta tierrita y se va mezclando con el alimento y estamos ingiriendo poder. Curioso, los cuatro elementos, y aún hay más, este, están impregnados los cuatro elementos. Se necesita tierra. Claro, su base es de tierra, pero no tan solo la tierra, que se necesita agua para prepararla, el barro, para preparar ese barro hermoso que crea todos estos hermosas herramientas de trabajo espiritual, energético, alimenticio. Nada más, no, se necesita el abuelo aire para que les pegue el aire, que se sequen un poquito. Después que sigue, después hay que cocerlos con el abuelito fuego. ¿Para qué? Para que su resistencia sea mejor. No decimos los queman, sí. Les prenden fueguito para que se vuelvan más fuertes. Ya después, pues se les pinta, se les da forma. Pero hay algo curioso, sí, mucho más curioso, sí. Vean su forma circular. Ahí está la geometría sagrada. Eh, el metate tiene sus tres patitas. ¿Ah? Que también podemos hablar en alguna temática. Sí. Esas son las herramientas. Como herramientas que podemos nosotros entender y comprender de la madre tierra. Si tenemos la oportunidad de poder obtener todas estas herramientas, sería genial, hermanitos. Y no con esto les quiero decir, no, sí, consúmeme a mí todo lo que yo hago. No, donde vaya, no, pues mira un jarrito de barro, pues vamos a utilizarlo, ¿no?
El lodo, intención de la sanación para el cuerpo en la formación de glifos y grecas en el cuerpo. Hermanitos, este es un lienzo, el cuerpo. Podemos agarrar lodo, hacer formas, como tatuar nuestro cuerpo y dormir con este cuerpo, con el lodo. Hagamos. Ah, guácala que no, 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 no. Hagámoslo. Cuando nosotros empezamos a darle formas en nuestro cuerpo, estamos activando la percepción y la intuición ancestral. Hay partes de nuestro cuerpo físico que difícilmente pues los podemos nosotros empoderar. ¿Cómo que? Como la espalda, ¿no? Entonces lo que se recomienda, decía un abuelito, hay una abuelita, son pareja. Si quieres una ensoñación en verdad empoderado, busca el lodo, pero que sea el lodo de un lago o de un río. Le digo, pero ¿qué poder tiene? A ver, nomás imagínate. El río, ¿por dónde viene, no? Viene trayendo todo ese lodo. Ese lodo es producto, desde la orilla del río, es producto de todo ese labor que hace Chalchihuitlicue. Viene bien energetizado, entonces utiliza ese lodito, ¿no? Hazte tu mascarilla en todo tu cuerpo. Donde generalmente no podemos nosotros tocar, pues es en la espalda. Pues alguien lo puede hacer, ¿no? Y pues lo que se recomienda es pues tender un petatito, ¿no? Y una sábana para poder trabajar con este lodo. Sí. El lodo en las manos es el ejercicio que yo les comentaba. ¿Por qué en las manos? ¿Por qué no en el rostro? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no solamente en la cabeza? ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque son las manos creadoras. Porque si nosotros, como dice Castaneda en su libro, el primer intento de ensoñación es en el sueño ver tus manos. Pero aquí no es tan solo ver tus manos, sino que tus manos se pongan a crear, a sanar, a transmutar, a empoderar a ese otro hermano. Y este ejercicio nos va a servir para aquellos que nosotros trabajamos con masaje. Hay un ejercicio muy hermoso que se llama Yolisco. Pazli Yolisco, la medicina para el rostro del corazón, ¿se acuerdan? Que agarramos esto, miren, le damos vuelta. Y esto el día de hoy justamente lo vimos con Colotli, ¿se acuerdan? Que aquí de su hociquito del Colotli tiene esto, en el ombliguito, es para la sanación emocional. Y para ello, nuestras manos los vamos a empoderar con este lodo. La imposición de manos, el machochponcayo. Todo esto debemos de llevarlo a esta medicina, a este poder que nos da nuestra madre tierra, ¿sí? Queremos, bueno, pues sí, el lodo, pero el lodo le puedo agregar romero molido, tabaco, ponle, agrégale.
Pero recuerda que la base es la tierra, es la madre tierra. Además de las manos, vamos a agarrar el lodo en esta parte de las sienes, vamos a untarnos y lo vamos a darle un masaje en forma circular. Esto nos va a ayudar a concentrarnos, a focalizar, a empoderar, a buscar ese objetivo de lo que queremos ensoñar. Con el lodo podemos ensoñar. Sí. Ahora bien, dice, para la ensoñación, cubrir los lodos de lodo las dos manos, cubrirnos con tela de manta, lo que yo ya les decía. Pero hacer este ejercicio, ¿verdad? A lo mejor ahorita nos recostamos, le agarramos un poquito de lodo, empezamos. Pero ¿por qué nos servirá para la ensoñación? Porque las abuelas y los abuelos que ya pasaron a, a otro nivel, al Mictlampa, donde van a la madre tierra, los entierran. Por lo tanto, están vibrando también junto con la madre tierra. Se vuelven fuente parte de ella. Por eso es que nos va a servir para la ensoñación. ¿De acuerdo? Entonces es este masajito, ¿no? De ser posible, yo le quiero sumar una plegaria del Señor de la Noche. Adelante. Y le puedo dar la plegaria nomás, canehuatl. Hágalo. Sí. Después de eso, empoderar el cuerpo para la visualización, que es este, ¿no? Estoy empoderando mi mente, mi cuerpo para esa visualización. ¿Qué es lo que quiero visualizar? Hay muchas dudas, hermanitos, en nuestro caminar, porque luego decimos, híjole, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que en verdad estoy trabajando bien? A veces queremos preguntarle a terceras personas, pero que no se nos olvide. Cada quien tiene su propia percepción. Por eso en el Amoshri está un brazo, un mate posle, un hacha y una flecha. Y abajo está conectado con el corazón, dice. También tú eres fuente de justicia y objetividad de lo que tú pretendes como guerrero. Que toda esa justicia, que toda esa objetividad de todo lo que tú quieres lograr, que emane también de tu cuerpo, ¿verdad? Y con la ayuda de la Madre Tierra. Por eso quise darles un contexto de la veintena, de nuestros cuerpos y del poder de la Madre Tierra como sustento. Y hagamos que este cuerpo sea realmente sustento, que nuestra palabra, como les decía en la frase, que nuestra palabra sea esa miel, esa esencia para el corazón y el oído de los hermanos, pero que también sea la semilla selecta para que pueda florecer en la mente, en el corazón y en el sendero de los hermanitos. ¿Sí, hermanitos? Entonces, estos son los ejercicios pues que vamos a hacer, ¿sí? De niños nos han dicho, no juegues el lodo, no te bañes en ese río sucio que, que acaba de crecer el río, está hasta como chocolate. No, te vas a enfermar. Pero, oh sorpresa, los que crecimos en los pueblos, a veces no hay agua en la casa. Pues vete a bañarte, ya medio que se limpió el agua, bañate, pues, vámonos. A veces todavía sentí así, híjole, tiene tierra mi cabeza, ¿no? Pero nos enfermábamos menos, ¿eh?
Bueno, entonces, hermanitos, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Y, y pues honrando la culminación de una veintena, pero también con un festejo occidental que es el Día de la Madre Tierra, Día de las Madres, las... Sí, también es válido, ¿no? Llegar a un momento de reflexión, pero nosotros lo haríamos con una reflexión mucho más profunda, ¿verdad? Hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir algún Eltilistli que haya trabajado con la Madre Tierra, y si hay alguna duda o tal vez no les dejé tan clara esta información y pudiera contestarle, pues les contesto, y si no sé, pues para qué, ¿verdad? Mejor investigo, ¿sí? Sí, hermanitos, pues los escucho si alguien más quisiera compartirnos su palabra, hermanitos, ¿sí? Adelante. O todo claro como el agua de Coca-Cola, de Tezcatlicoca, no Coca-Cola. ¿Sí? Sí, hermanita Gris, la escuchamos, bienvenida. Tlapoyaualti, La voy a voltear, no Nitzin. bueno, debía de saludar desde antes, ¿verdad, Temastiani? Pero bueno, pues aquí les comento que Dice una abuela, todo es perfecto. por ahí dicen por ahí que todo es Órale. perfecto. Sí, Yo hermanita, sí, agradezco, adelante, abuelita. primeramente agradezco mucho a la vida, porque lejos de tomar estas fechas o estos eventos actuales, o será también por la edad, pero de mucho tiempo para acá lo he venido pensando. Eh, vamos haciendo, vamos quitándonos esa capa de superficialidad y se van sintiendo y se van agradeciendo más, cada día más, estos momentos, y no nada más entre nosotros los seres humanos, entre nosotros los hermanos, sino, sino con precisamente con el abrazo de la madre tierra. De un tiempo, de un tiempo más consciente, bueno, cuando ya se siente el nombre de alguien, de uno mismo, se siente ya sembrado en la madre tierra y, y que empiezan a salir las raíces. Quiero parafrasear esto porque estuvieron cerca mis nietos, cerca de mí, conmigo, en la familia, y fue muy bonito, así como contemplé a mis hijos, verlos jugar, ahora contemplar a mis nietos jugando. Entonces, sí me sentí como ese árbol con raíces y, y pues es una emoción muy, muy grande, pero totalmente consciente y agradecida con este bendito universo que nos permite no solamente el seguir, el conocer estas costumbres, estas tradiciones, esta profundidad, como usted lo acaba de mencionar, Temastiani, la profundidad de la meditación de la Huehuetlatol de compartir con nuestros hermanitos, sino el sentirlo en carne propia, esa experiencia. Y luego, pues, más atrás, porque ahorita, bueno, más bien en la tarde, pues empecé a revisar fotos y encontré una foto de mi abuelita y una fotografía, bueno, varias fotografías de mi mamá. Entonces, es tan bonito hacer ese recuento y yo lo quiero compartir a mis hermanitos, pero también agradecer mucho porque nos vamos haciendo un tejidito bien bonito entre todos y cada uno. Agradezco mucho a la bendita Tonantzintlalí, al Padre, Madre, Universo, porque sin ellos no estuviéramos aquí presentes y obviamente al compartir y al conocer de la sabiduría por su medio, Temastiani, y por medio de todos los hermanitos. Tlazokamati Miyake.
Ika no chino Tlazocamati no yolk. inicie. Quema. Tlazocamati, gracias hermanita por su compartir su neltilisli, su experiencia acerca de este camino. Sí, en efecto, hermanitos, no hay mejor maestra, maestro que es pues, la misma experiencia, la misma práctica, ¿verdad? La misma vida que nos va conduciendo hacia este sendero. Entonces, pues, a partir de mañana entendamos que nosotros somos sustento para nosotros primero y después para los demás. Porque generalmente nos han dicho, es que si tú te antepones, si primero tú estás siendo muy egoísta, ¿no? Estás siendo muy, pues, ¿qué les puedo decir, no? Es que tienes que anteponer las necesidades de los demás y no es así. Si tú estás bien, podrás servir bien a los demás. Pero si tú estás mal, ¿cómo pretendes servir a los demás? ¿No? Entonces, caminemos en este sendero, hermanitos. Caminemos en esa vibración, en esa unión con todo lo que nos rodea. Y sigamos caminando en estas trecenas y en estas veintenas. ¿Sí? El día de mañana vamos a trabajar, vamos a iniciar a partir de las 6:45 de la mañana, Tonali, Chiknawi, Chiknawi, Zipac, 9, Cocodrilo. Y recuerden, el número 9 es el número Nahual. Su regente, ¿verdad? Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Hermanitos, descansemos, nos leemos y nos escuchamos el día de mañana, ¿verdad? Matimos Sehuica, no Ekniwan. Que tengamos una excelente noche, una excelente ensoñación y practiquemos esta medicina. Temoitas que no Matimos Sehuicán a todos, no Matimos hay ni Sehuica, que Mateus van Sehuican, Temastiani, Pasocamati, Pasocamati. Temoitas que Pasocamati, Temastiani. Imosehuica. Matimos Sehuica, no Ekniwan. ¿Qué más? Bueno, entonces terminamos la clase.